Bueno, entonces este tema es continuación de lo que habíamos estado viendo en el tercer parcial. En el tercer parcial estuvimos viendo lo que fue Honduras prehispánica. Luego vimos lo que fue el descubrimiento de Honduras cuando llegó Cristóbal Colón y sus navegantes a la costa en 1502. Ahora vamos a ver la conquista, porque la conquista fue un proceso. No significa que los españoles llegaron y de un día para otro ya tenían conquistado a los hondureños. No, fue un proceso, o sea que llevó tiempo y se involucraron varias personas. Entonces, en este proceso de conquista de Honduras, hay que también recordar que los españoles cuando llegaron aquí a esta zona, no existía Honduras como tal. No es que los españoles dijeron, llegamos a Honduras, ahí está Honduras, o vámonos de Honduras. No. Honduras era un lugar que no estaba reconocido como país, ¿verdad? Porque en ese entonces los países modernos no existían. Lo que había eran diferentes tribus de grupos indígenas que habitaban en esta zona. ¿Okay? Pero como tal, el país no existía, ¿verdad? Entonces, la presencia de los europeos en las tierras aquí del continente de América a partir del siglo XV significó que llegó una cultura completamente ajena al contexto de las poblaciones que habían aquí, las poblaciones aborígenes de Centroamérica. En este proceso de conquista intervinieron varios factores, ¿verdad? Porque al final todos sabemos que los que ganaron fueron los españoles. Entonces, aquí vamos a incluir que las nuevas tierras eran una oportunidad muy grande para los europeos para expandirse, ¿verdad? Y para conseguir recursos naturales, materia prima sobre todo. Las estrategias y las armas de los españoles eran superiores a los de los indígenas. La evangelización al cristianismo también fue un arma ideológica poderosa para la conquista porque hizo que las personas cambiaran de actitud con respecto a los conquistadores. Los vieron como personas que traían un mensaje positivo, ¿verdad? Para la sociedad, una religión más humana y una religión completamente diferente a lo que practicaban aquí. Entonces aquí en la pantalla ustedes pueden ver el tipo de armas que traían los españoles que les daba una ventaja tecnológica. Por ejemplo, aquí tenemos el arcabuz. Esta era una pistola de fuego. Lo que pasa es que era más lenta que las armas actuales, pero era letal, ¿verdad? Porque al usarse pólvora y dispararse por un cañón, una bala, estas armas no las conocían aquí los indígenas. Los arcabuces los traían los españoles. Era un poco lento porque tenía que estarla recargando manualmente. Se le ponía la pólvora, la bala y se estaba... cada vez que se disparaba se tenía que estar recargando manualmente, pero era letal. Y también traían diferentes tipos de espadas con aleaciones de metales bastante resistentes que ya habían conocido, habían forjado estas armas los europeos desde hace cientos de siglos, ¿verdad? Siglos y siglos tras siglos ya manejaban ellos los metales. En cambio aquí no habían logrado alcanzar alto nivel de metalurgia. La metalurgia es la ciencia que desarrolla toda la técnica para poder emplear metales, ¿verdad? Y nuestros antepasados solo utilizaban algunos metales preciosos, pero como adornos, como el oro, pero no como armas. Y hablando de esa ventaja de poder utilizar la metalurgia, los metales, también ellos tenían lo que son las armaduras. Lo pueden ver en la imagen. Una armadura hecha de metal los protegía contra cualquier tipo de arma que podían usar los indígenas. Por ejemplo, les tiraban una flecha y con esa armadura no les pasaba nada. Les tiraban una piedra con esa armadura, apenas la sentían. Entonces, esa es una gran ventaja que tenían los españoles con respecto a los indígenas, ¿verdad? Aparte de eso, los españoles se movilizaban más rápido porque traían caballos. Los caballos habían dejado de existir aquí en América, se habían extinguido
Nadie conocía, nadie nunca había visto un caballo hasta que llegaron los españoles y trajeron sus caballos en los barcos. Y estos caballos los utilizaban en la guerra y les daba una enorme ventaja. También, aquí no está, pero también traían perros de raza, que eran perros rastreadores y perros llamados alanos, que eran muy importantes en la guerra también. Ok, eso en cuanto a la ventaja tecnológica, ¿verdad? También traían ballestas. Y en cuanto a la evangelización, que también es importante en la conquista, ¿por qué es importante? Porque, como les digo, sirvió para ir apaciguando a la gente, para irla controlando, para que se fuera relajando los indígenas y fueran entendiendo que la cultura que traían no era negativa, sino que les venía a traer un mensaje positivo, el mensaje de Cristo, ¿verdad? Entonces, este papel lo hicieron diferentes órdenes religiosas, católicas obviamente, porque en esa época, cuando vinieron los españoles, las iglesias evangélicas ni existían, ¿verdad? ¿Okay? No existían, eran los católicos. Entonces, los que vinieron fueron los monjes cistercienses, los monjes franciscanos, los monjes cartujos, los dominicos y los jesuitas. En la imagen ustedes lo que pueden ver son los diferentes hábitos o atuendos que utilizaban ellos para identificarse, ¿verdad? Para identificarse a qué orden religioso pertenecen. ¿Y cómo tenemos vestigios o tenemos evidencias de esto? Pues hay un montón de conventos que se inauguraron aquí en Honduras desde la llegada de los españoles y se construyeron edificaciones, iglesias, y ahí entonces era donde vivían y de donde se movilizaban estos monjes, ¿verdad? Para hacer sus misiones de evangelización. Ojo, no era fácil venir y hacer una misión de evangelización, porque por un lado los indígenas tenían un concepto de que los españoles venían con violencia, entonces cuando miraban a un español, aunque viniera desarmado, pues ellos también lo miraban como una amenaza, y muchos de estos monjes fueron asesinados, ¿verdad? Los mataron los indígenas. Entonces no fue algo tan sencillo para ellos también hacer esa evangelización. En cuanto a las enfermedades, aquí podemos ver en la imagen algunas de estas enfermedades que trajeron los españoles y que realmente no lo hicieron así como voluntariamente, de decirle vamos a llevar enfermedades para que se muera toda la gente. No, ese fue un choque, algo que ocurrió de forma contingente, algo que sucedió sin tenerlo previsto, que cuando llegaron los españoles y se encontraron con los indígenas, les iban a pasar enfermedades. Ni los mismos españoles sabían que las enfermedades se pasaban de esa manera porque nadie conocía lo que eran los virus. En ese entonces no se había descubierto cómo funcionan los virus y las bacterias. Entonces aquí vinieron y trajeron viruela. Pueden ver en la imagen aquí. Trajeron sarampión, varicela, que esto a nosotros nos vacunan desde que estamos chiquitos contra estas enfermedades. Y usted diría, ah, pero solo son una ronchita. No, no. Estas enfermedades son mortales. Si uno no está vacunado, le pega viruela, sarampión, varicela, se muere de las fiebres. Si uno no lo vacunan. ¿Okay? En esa época ni existían las vacunas. Entonces mucha de esta gente murió de viruela, sarampión y varicela. Los españoles a los españoles estas enfermedades no les afectaban tanto porque ellos habían desarrollado inmunidad al pasar mucho tiempo. Al heredar los genes a sus hijos. Pero en cambio los indígenas murieron miles y miles, ¿verdad? Otros las contagiaron con poliomielitis, que es una enfermedad degenerativa de los huesos, de las extremidades, y los niños se les deforman los huesos y quedan así como el de la foto de aquí. ¿Okay? A otra enfermedad que les pasaron fue la difteria, que es una infección en la boca, en la nariz, en la laringe, que como pueden ver en la imagen hace imposible tragar y hasta hablar. También trajeron la enfermedad del tifus y otras enfermedades del tipo bacteriana, ¿verdad? Que hicieron que muchos indígenas murieran de enfermedades debido a que los españoles las trajeron. Con el paso del tiempo, los indígenas se fueron adaptando a estas enfermedades en el sentido de que desarrollaron anticuerpos para sobrevivir, ¿verdad? Pero después de que se diezmó increíblemente la población. Según lo que dicen algunos historiadores, hubo más muertes por enfermedades que por las armas de los españoles, ¿verdad? Ahora bien, cuando los españoles decidieron conquistar Honduras,
ellos tenían 3 plataformas de conquista, o sea, ellos estaban ubicados en 3 lugares. Un grupo estaba ubicado en Cuba, y desde Cuba se mandó a Gil González Dávila para que conquistara esta zona, desde Cuba. Otro grupo estaba en lo que es el Golfo de Darien, aquí en Panamá. Ahí estaba Pedro Arias Dávila y lo mandaron a que conquistara Honduras. O sea, no dijeron vayan a Honduras, sino que vayan ahí a esas tierras que todavía no hemos dominado. Entonces, también Hernán Cortés, como ya había vencido a los aztecas desde México, junto con Francisco de Montejo se vino porque escuchó que había un lugar en el centro de aquí del continente donde había mucho oro, donde había mucha riqueza. Entonces, la ambición los movió, ¿verdad? La ambición movió a Hernán Cortés, a Gil González Dávila, a Pedro Arias Dávila, a que vinieran aquí a conquistar Honduras y conquistar todo Centroamérica. Aquí tenemos las imágenes. No son fotografías, jóvenes, porque en ese entonces no existía la cámara fotográfica. Lo que hacían en ese entonces es que hacían retratos pintados, eran pinturas. Aquí tenemos a Hernán Cortés, a Pedro Arias Dávila y a Gil González Dávila, que son los más importantes de los encargados de las expediciones de conquista en Centroamérica. ¿Okay? También se puede mencionar a Francisco de Montejo, a Cristóbal de Olid, a Alonso de Cáceres, pero ellos ya eran de rango inferior. ¿Okay? Estos eran los capitanes y los generales. Ahora, en marzo de 1524, Gil González Dávila se convirtió en el primero en español que llegó aquí a Honduras con propósito de conquistar. Aquí llegó Gil González Dávila. Y la villa de San Gil de Buenavista, él la fundó y se metió cada vez más en el territorio de Honduras, pacificando a los indios, le decían ellos, pero era peleando, ¿verdad? Luchando contra los españoles que les disputaban el territorio, porque Gil González Dávila también se terminó peleando con otros españoles, entre ellos mismos, entre los 3 ellos, se terminaron disputando por la ambición. Y esperaban encontrar un desaguadero en el lago Nicaragua que les diera tranquilidad desde ahí seguir conquistando. Luego vino entonces Hernán Cortés, que fue movido por los informes de que había recibido sobre este lugar una gran riqueza, decían. Entonces Hernán Cortés dijo, hay que ir para allá. Y entonces envió 2 peticiones, una por tierra y otra por mar. En las que venían por tierra venía Pedro de Alvarado, que este señor Pedro de Alvarado se terminó enfrentando contra Cristóbal de Olid. Pero este último le traicionó, Cristóbal de Olid. Por este motivo Cortés entonces dijo, si estos 2 no solucionaron nada, voy a ir yo. Y entonces vino y se tardó como 2 años y medio hasta que llegó a Trujillo y pudo apaciguar toda la zona. Al llegar a Honduras, Cortés introdujo el ganado, o sea, trajeron las vacas, porque como les digo, aquí en esta zona no existían ni caballos, ni vacas, ni cerdos, ni nada de esos animalitos. Hasta que lo trajeron los españoles, se pudo comenzar la ganadería. El 25 de abril de 1526, antes de regresar a México, Cortés nombró a Hernando de Saavedra como gobernador de Honduras y dejó instrucciones para que él tratara bien a los indígenas, que no abusaran de los indígenas. ¿Okay? Que se cumpliera, pues todos sabemos que no se cumplió porque lo siguieron utilizando de manera injusta, ¿verdad? Pero tampoco es tan exagerado como algunos historiadores dicen, porque es que en la historia siempre hay intereses políticos, ideológicos de fondo, de querer como manipular la historia. El historiador y la persona que de verdad le gusta la historia tiene que buscar siempre ese punto de equilibrio entre lo que le pretenden decir a uno que es verdad y la verdad misma. Hernando de Saavedra entonces fue el primer gobernador español de Honduras. Lo nombró Hernán Cortés. Entonces ahí, ya en 1526, ya había quedado establecido quién iba a ser el gobernador de Honduras, pero no significa que los indígenas todos estaban sometidos y todos ya estaban de acuerdo. No, todavía quedó la tribu de los Lencas, el grupo étnico de los Lencas, a cargo del Empira, que estuvo luchando por la libertad, por su pueblo, por su tierra,
hasta 1537, cuando lo terminaron matando y venciendo. Realmente se puede decir que los españoles conquistaron Honduras hasta 1537 al vencer al indio Lempira. ¿Okay? Entonces ustedes lo que van a hacer, esta es la tarea, van a hacer un esquema resumen de todo lo que está en la diapositiva con el contenido que les he mostrado. Pero no solo van a hacer a resumir el contenido copiándolo, sino que van a hacer esos dibujos que están ahí, los van a dibujarlo, esto de aquí. Pero no es que lo van a ir a, incluido el mapa, no es que ustedes lo van a ir a imprimir, es que lo van a dibujar. Entonces, y no importa que quede perfecto el dibujo, lo importante es que lo hagan, que le pongan interés y se note que ustedes lo dibujaron. ¿Okay? Entonces, esta tarea sería para el día jueves. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O no tienen ninguna pregunta? ¿Queda claro? Bueno, entonces así lo dejamos. Ahí quedamos.